Hagamos la de patología articular, todo lo que se pueda, aunque sea la parte básica. Siempre la de ABP toma tiempo, pero creo que sirve para hacer una introducción al curso. ¿O no les ha gustado? ¿Sí? A ver. Sí se escucha, ¿no? El audio, ¿sí? Ya. A ver, patología articular, recordemos lo básico, nos queda 1 hora con 14, sí, con 20 minutos más o menos. A ver, hacemos lo que se pueda. A ver, recordemos, tipos de articulaciones son 3 principalmente, pero hay una que nos interesa hoy día, ¿no? Articulaciones fibrosas, cartilaginosas y la sinovial. Nos interesa la tercera, ya que las 2 primeras no tienen mucho tipo de movimiento. Las fibrosas tienen un rango de movimiento casi nulo o mínimo, ¿no? Las inartrósicas, un tejido conectivo denso, estamos hablando principalmente de las suturas con fosis y sindesmosis. Por ejemplo, las suturas, que son aquellas que están ubicadas en las uniones entre los huesos del cráneo, ¿no? Y de la cara, precisamente, estamos viendo en la parte superior izquierda, uniones estrechas dentadas también, huesos de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, el cráneo, hueso frontal, parietal, temporal, occipital, hueso malar, ¿no? Cigomático y todo. Las gonfosis entre los dientes, maxilar superior e inferior, la sindesmosis, ligamentosas cortas entre los 2 huesos anfiartrosis, que son las que tienen un rango mínimo de movimiento, ¿no? La única excepción acá. Acá tenemos, ¿no? Las suturas, las gonfosis, justamente en el nivel de los huesos, justo donde he sentido ese movimiento hace 2 semanas cuando me han sacado las de juicio. He sentido cuando lo mueven para sacarlas de juicio el dentista. O sea que con anestesia y todo, igual sientes el dolor cuando te mueven, te lo sacan de la mandíbula. Sí, duele, ¿no? Sí, esas son 0. A ver, anfiartrosis, que tiene movilidad baja o nula, justamente fibrocartílago, sin condrosis, sínfisis púbica, ¿no? Uniones, perdón, costoesternales, precisamente acá. La sínfisis púbica, discos intervertebrales también, que estamos viendo acá, ¿no? Rango mínimo de movimiento, casi nada. Y acá la que nos interesa hoy día, las sinoviales, que tienen 6 tipos de articulaciones, que son las diartrósicas, ¿no? Estas sí están compuestas por varios elementos que le permiten un rango variable de movimiento, y todas estas están revestidas de cartílago, ¿no? Estas sí tienen una movilidad mucho más alta, están compuestas por una cápsula, la bolsa sinovial, que esto va a cobrar bastante interés en las terceras semanas cuando hablemos de artritis, ¿no? Y de lupus, cartílago hialino, que nos interesa el día de hoy, perdón. Tenemos, por ejemplo, las troquiares, trocoides, planas, condilia, las guías de montar y las libres, ¿no? Por ejemplo, acá está la trocoide, un pivote sobre un eje, ¿no? Movimiento en vaivén. La plana en un eje horizontal, bisagra o troquiar. La enartrósica, que tiene un rango completamente libre de movimiento. La condilia, ¿no? Silla de montar, que es en el caso del pulgar, ¿no? Ahora las vamos a ver en movimiento, bueno, perdón, las articulaciones, los elementos. Bueno, tenemos, como todas estas, tenemos 2 extremos óseos, un extremo proximal en el sentido que está próximo o en dirección hacia el eje del cuerpo, y un distal que está alejándose del eje del cuerpo. Una cápsula articular fibrosa que está alrededor de todo, una membrana sinovial que está en la cara interna, ¿no? Un grupo de meniscos o rodetes que están adentro, permiten amortiguar o proteger de los golpes, y una serie de tejido de soporte que son los ligamentos, que ejercen una fuerza comparable o intensa, fuerte, poderosa para justamente
reforzar y fijar la articulación en su sitio, y para el tamaño que tienen o la ubicación que tienen, el tamaño que tienen, las dimensiones que tienen, la fuerza que ejercen es considerablemente mayor, ¿no? O sea, son capaces de ejercer bastante trabajo para mantener en su sitio la articulación y evitar que haya inestabilidad de esta. Lo vamos a ver después. Cuando fracasan los ligamentos, muchas veces pueden causar inestabilidad y son un factor de riesgo para hacer artrosis a futuro, por ejemplo, en la cadera, en la rodilla. Entonces tenemos acá las articulaciones, unos ejemplos, la plana, ¿no? A nivel de la articulación acromioclavicular, clavicular, ¿no? Tienes, por ejemplo, acá, ejemplo unidireccional, ¿no? Un solo sentido. Hueso de la muñeca, la mano, tienes acá el movimiento de las vértebras, un solo eje, horizontal precisamente. Trocoide, por ejemplo acá, movimiento de pivote, una pequeña rotación al canto toxoidal. Radio ulnar, ¿qué significa radio ulnar? Cúbito, ¿no? ¿Sí? Cúbito y radio, ¿no? Proximal, o sea, ¿cuál? ¿Dónde? ¿Es acá o acá? Acá, ¿no? O sea, radio y cúbito, proximal, ¿no? Porque este es distal. Muy bien. Y acá tenemos la troclear, que es movimiento de bisagra, o sea, el codo básicamente, ¿no? Flexo-extensión, ¿no? Y las propias interfalángicas. ¿Y cuáles son las interfalángicas? ¿Esta o esta? Esta, ¿no? Esta, la interfalángica proximal, la interfalángica distal. ¿Y esta qué es? Metacarpofalángica, ¿no? ¿No? Metacarpofalángica, interfalángica proximal y interfalángica distal. ¿Y esto qué es? ¿Esta es una articulación o qué? No, esto no es, pues, ¿no? Esto no es. Ya, ¿y acá? ¿Y esta qué es? ¿Y esta qué es? ¿Cómo se llama esta articulación? Ya, esta es metacarpofalángica. ¿Y esta qué es? ¿Tarso? No. ¿Cuál es esta? ¿Carpofalángica? ¿Cómo se llama la muñeca? Radio cubital, cúbito radial, carpofalángica. ¿Cómo se llama? Radiocarpiana, cúbito de cerillo. El cúbito de... por qué me discriminan? Radio ulnar, radio ulnar distal. O lo buscan, pues. No, sino hay que avanzar. Ya, entonces vamos a seguir. Y si te das cuenta, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Movimiento de bisagra. Bueno, sigamos. La silla de montar, que es justamente el caso del pulgar, ¿no? Como te puedes dar cuenta, tiene un movimiento casi completo, ¿no? Excepto la rotación, que es el propio de la senartrosis. Las costillas. Ahí está, pues, ¿no? Radiocarpal. Y tenemos acá la glenohumeral, por ejemplo. La glenohumeral y la coxofemoral, ¿no? Que son las enartrósicas, o sea,
la cadera y el hombro, coxofemoral y glenohumeral, ¿no? Que esas tienen radio de movimiento completamente libre, ¿no? Bueno, se dice libre, pero igual los ligamentos la fijan o restringen hasta cierto punto sus movimientos, ¿no? Para que no haya luxaciones, precisamente. Claro, porque si por ejemplo hay movimientos de abducción, aducción, ¿no? De cadera, de hombro, ¿no? Por ejemplo, si tú, ¿cómo se llama el movimiento cuando tú abres tu pierna, ¿no? Separas la rodilla. Aducción o abducción. Abducción, ¿qué pasa si tú no, estás saltando una valla con la pierna separada? ¿Cómo se llama esto? Abducción, ¿qué pasa si saltas un muro y no lo logras cruzar y tu pierna se queda acá y tu cuerpo avanza? Se luxa tu cadera, luxación anterior de cadera. Tu cadera sale hacia adelante. Luxación anterior de cadera, ¿no? Está en los libros de traumatología. A ver, se rompe el ligamento y tu cadera se luxa hacia adelante. Y acá tenemos, por ejemplo, la cadera, ¿no? Y acá está justamente, como te decía, una serie de ligamentos que precisamente fijan, por ejemplo, ligamento iliofemorales, ¿no? Ligamento pubofemorales, que son capaces de ejercer fuerza para contrarrestar el peso de todo el tronco y la cabeza y las extremidades superiores que ejerce desde el ombligo hasta la cabeza y cuello del fémur, para evitar romperlo. O sea, ejerce toda esa fuerza. Y acá tenemos justamente la cadera de nuevo. Acá tenemos el ángulo de Flick, ¿no? Eh, tenemos acá el eje del fémur, ¿no? El eje del cuello del fémur, y acá tenemos el eje largo, el eje mayor, y acá está un ángulo que se forma al cruzar los dos. Acá está, cuello del fémur, cabeza del fémur, ¿no? La cabeza que se inserta a nivel del acetábulo, que está conformado justamente por el ileón, el isquión y el pubis, ¿no? En su mayoría por el ileón, y la cabeza del fémur que está revestido por cartílago hialino, excepto en la zona central, donde entra justamente el ilio, ¿no? El ilio del fémur, o sea, lo que es la arteria femoral, la vena femoral, el nervio femoral, todo eso. Y acá está el trocante mayor, ¿no? Trocante menor y todo. Y por ejemplo, este ángulo, cuando se incrementa demasiado, este ángulo, cuando se incrementa o se reduce demasiado, puede provocar inestabilidad de cadera, ¿no? A algunas personas se les altera esto y pueden desarrollar una coxa valga o una coxa vara y sus ligamentos tienen que ejercer mayor o menor fuerza para estabilizar la cadera. Y según eso pueden desarrollar pueden desarrollar artrosis con mayor facilidad. Acá nuevamente los ligamentos ilofemoral y pubofemoral que se encargan justamente de estabilizar la cadera. La rodilla, nuevamente acá están los huesos, ¿no? ¿Qué hueso es este? El proximal, ¿cuál es este? Fémur. Y el distal, la tibia, ¿no? Principalmente. Y acá vemos justamente el cartílago hialino, ¿no? Que reviste el periósteo, ¿no? El periósteo precisamente del hueso, ¿no? El hueso cortical, ¿sí? Y acá hueso trabecular. Y acá tenemos la membrana sinovial. Y acá no sé si lo notarás, pero esta membrana sinovial tiene sus dos capas, la tónica íntima, la más delgada, y la tónica subíntima, ¿no? Y revestido de todo esto está la cápsula articular. Y acá dentro de este vacío, que es el espacio articular, acá está lleno de líquido sinovial, ¿no? Y acá en este cartílago hialino se encuentran precisamente los condrocitos a lo largo de su extensión, diferentes capas hay. Hay una capa superficial y hay una capa más intermedia y una más profunda. En la capa más profunda, cerca de justamente del hueso, se encuentran los osteoblastos, mientras que más arriba están los osteocitos, no, perdón, los condroblastos y más arriba los condrocitos, ¿no? Y a lo largo de toda la extensión está el colágeno, precisamente, que vamos a ver en un rato. Y acá tenemos también que hay un hueso adicional, ¿no? Justamente la rótula, ¿no? Y todo con ligamento, con neurosis y todo lo demás. Y acá tenemos el hueso justamente, hueso cortical,
que tiene una matriz extracelular muy escasa. Y acá vemos, por ejemplo, todas esas aperturas que son arterias precisamente, ¿no? Vasos sanguíneos, pero principalmente arterias. Y acá tenemos hueso esponjoso, donde está justamente la médula, ¿no? La médula roja. La médula roja y por ahí está el hemocitoblasto, ¿no? Hueso esponjoso, hueso compacto cortical, hueso esponjoso trabecular, ¿no? Y acá tenemos el cartílago. De cartílago hay tres tipos que nos interesa hoy día, el hialino, que es justamente el que está a la izquierda, pero también tenemos dos más, ¿no? El elástico y el fibrocartílago, ¿no? En el caso del hialino es el principal, al menos para lo que respecta a las articulaciones, a la diartrosis, y se caracteriza por ser un cartílago que es rico en colágeno tipo 2. El colágeno tipo 2 es justamente aquel que le da la capacidad de ser altamente resistente al estrés mecánico, a la absorción del agua, ¿no? O sea, a absorber agua, a retener agua, ¿no? Y de esa manera proteger de las fuerzas que ejerce justamente a nivel de la rodilla, o perdón, de las articulaciones. Y al igual que el cartílago elástico, posee pericondrio, ¿no? Es la zona que le provee de soporte nutricional, de nutrientes, o sea, de materiales, de sustratos para poder mantenerse. En el caso del fibrocartílago, es, ya está grabando, parece. Ah, sí, está grabando. Ya, el fibrocartílago por lo general no posee tanto colágeno tipo 2, más posee colágeno tipo 1 que no posee esa capacidad de mantener el agua, ¿no? Retenida, y más bien es un cartílago que se observa en los tejidos cicatrizales, ¿no? Entonces, justamente esto se va a ver cuando hay reemplazo, ¿no? Cuando hay daño. Y esto es común en la osteoartritis. Se reemplaza el cartílago hialino por este tipo de cartílago que carece de pericondrio, y ese cartílago dañado ya no es el mismo y es una lesión irreversible. En el caso del cartílago hialino, se caracteriza porque tiene pericondrio, que es una capa una capa de soporte, que tiene vasos sanguíneos, tiene soporte linfático, soporte nervioso, precisamente, le provee pues de nutrientes, le provee de sustratos que necesita, y tenemos por aquí cerca justamente los condrocitos y los condroblastos, precisamente para todo lo que necesita. Un ratito. Me están recordando que mañana me toca la otra endodoncia. Ya. Sigamos. ¿Qué estaba? Ah, ya. Vamos avanzando. Y la matriz extracelular, principalmente lo que nos interesa acá del cartílago hialino, es rica en colágeno tipo 2, pero también hay otros tipos que vamos a ver en un momento. El cartílago elástico se caracteriza precisamente porque tiene múltiples filas de elastina, ¿no? Puede tener colágeno, sí, pero más que nada tiene fibras de elastina, las tiene como redes anastomosadas de elastina, precisamente, que le confiere esa capacidad de alterar su forma, aspecto, para luego recuperarla, ¿no? Y en el caso del fibrocartílago, tiene principalmente colágeno tipo 1 y no tiene pericondrio. Volviendo a la membrana sinovial, que esta la vamos a ver más que nada en artritis reumatoide y en lupus. Como te dije, es una capa que por lo general tiene tiene dos túnicas, ¿no? Una íntima y una subíntima. La túnica íntima por lo general es delgada y tiene entre 1 a 3 capas de células,
que por un lado tiene dos tipos de células, los sinoviocitos tipo A y los B. Los tipo A son derivados del sistema monofagocítico, estamos hablando de monocitos, ¿no? Monocitos que cuando han llegado acá se convierten en macrófagos básicamente, y los otros son células mesenquimales. Y acá podemos ver que esta lámina fina se encarga de producir el líquido sinovial, que es un líquido que a su vez va a servir como medio de comunicación que le va a dar nutrientes a los condrocitos del cartílago hialino, precisamente, para que puedan subsistir, que es muy importante para el para que puedan cumplir sus funciones, ¿no? Perdón, acá, fibroblastos te decía. Acá tenemos los sinobocitos tipo A, que son macrófagos, o sea, eran inicialmente monocitos, vinieron acá, migraron y se convirtieron en macrófagos, y los sinobocitos tipo B, que son fibroblásticos, acá, ¿no? Una capa bastante delgada, y la túnica subíntima, que es una capa de tejido conectivo mucho más gruesa, ¿no? Y acá produce, pues, como decía, colágeno también, pero lo que interesa también es que va a producir, tienes zonas capilares, ¿no? Paso linfático, consejero nervioso, y va a producir el líquido sinovial, ¿no? Va a liberar proteoglicanos, glucoproteínas, elastina, y todo este líquido sinovial va a circular a través de la cavidad articular y va a entrar en contacto con el cartílago hialino. Esto, como te digo, le va a servir para que sirva, entre en contacto con la matriz extracelular del cartílago hialino y lo puede utilizar el condrocito para la creación de proteoglicanos, de ácido hialurónico, de colágeno, de todo lo que necesita para ensamblar, para crear su propia matriz. Acá, como te mencionaba, la matriz sinovial lo utiliza para todo eso, ¿no? La vamos a estudiar con más detalle en artritis reumatoide. Ahí está con más detalle todo lo que posee. Vamos avanzando. Acá tenemos el colágeno, cómo se va ensamblando, ¿no? Lo va produciendo el condrocito, como toda proteína, ¿no? O sea, cierra la puerta, por lo que está ahí. ¿Qué hay ahorita? Están... Qué pesado. Cierra la puerta, de ahí le abre la puerta a tu compañera, que salió. Vale, si no es eso, son los alumnos del aula de abajo escuchando el partido. A ver, ya, bueno, a ver, recordemos, ¿no? Esto es biología, ¿no? Pero lo vamos a hablar en algún momento después. Creo que ya volvió tu compañera. Abre la puerta. Bueno, recordemos. Bueno, como siempre, toda proteína, ¿no? Toda proteína siempre se va a sintetizar a partir de la expresión de algún gen a nivel nuclear, ¿no? Se expresa algún gen a nivel nuclear y de ahí se va a sintetizar pues el pre-ARN mensajero. El pre-ARN mensajero tiene que madurar a ARN mensajero con la expulsión del intrón, ¿no? Y la unión de los dos exones, ¿no? Gracias al efecto de las ribonucleoproteinasas pequeñas que se van acoplando y todo, sale el intrón, se unen los dos exones y se forma el ARN mensajero maduro, sale del núcleo, se une pues a los ribosomas que están en el endoplasmático rugoso, se forman pues las pequeñas cadenas proteicas, se meten al aparato de Golgi, se empaquetan y todo, y al final son exocitadas, ¿no? Para después tener el efecto deseado. En este caso, estamos viendo que el colágeno se sintetiza primero como pequeñas cadenas proteicas, pequeñas cadenas proteicas alfa, que luego son exocitadas y se van acoplando en la matriz extracelular para crear una secuencia molecular pequeña de colágeno. Y luego se van ensamblando como moléculas más grandes de colágeno, que finalmente crean una fibrilla de colágeno y crean luego la fibra de colágeno. Esta fibra de colágeno luego se va a unir como una red más compleja de colágeno.
Y en el caso del colágeno, sirve para entrampar juntamente junto con el ácido hialurónico a los agreganos. El ácido hialurónico es un compuesto iónico de carga eléctrica negativa, o sea, es un anión o cation. Anión, ¿no? Así es. El ácido hialurónico es un glicosaminoglicánico polisacárido no sulfatado de carga eléctrica negativa. Se sintetiza por efecto de la ácido hialurónico sintasa 1, 2 y 3, pero principalmente la 2. Y esto justamente predomina en tejidos conectivos como el cartílago, sobre todo el cartílago hialino, precisamente gracias al condrocito. Como tiene una carga iónica, una carga eléctrica negativa muy alta, es un anión, eso le va a permitir captar precisamente los cationes, ¿no? Y a esto se le van a sumar los agreganos. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico precisamente, ¿no? Le permite estabilizarlo, justamente los agreganos, que vamos a ver ahorita, acá están, estos que parecen, ¿no? ¿No? Unos pelitos con colitas, vamos a verlo ahorita, le permite que se ensamblen, que le van a incrementar su carga eléctrica negativa, ¿no? Le permite que se le acoplen las familias de los lecticanos, ¿no? Y los grupos de los small lipo, no me acuerdo el nombre que significa esto, pero acá están, por ejemplo, los agrecanos, versicanos, neurocanos, vericanos y los demás grupos. Y esto de acá tiene una carga eléctrica muy negativa que le va a permitir captar cationes, sobre todo al sodio. ¿Qué importancia tiene que capte el sodio? Sodio y calcio, pero sobre todo sodio, porque el sodio es el principal cation que capta el agua. Y si captas agua, o sea, el sodio es el principal cation que regula la osmolaridad de un medio, y al hacerlo vas a captar agua, por lo tanto vas a hidratar ese medio, vas a inducir que el lugar esté hidratado, esté lubricado, que esté lleno de ¿no? O sea, que se torne esponjoso, turgente. El agua va a hacer que se hinche la matriz extracelular, ¿no? O sea, va a hacer que el cartílago esté edematizado, esté esponjoso. ¿Y qué va a pasar? Cuando haya golpe, cuando haya tensión, eh, cuando camines, cuando haya ejercicio, cuando haya estrés mecánico, cuando haya cizallamiento, ¿no? Cuando haya presión, compresión, ¿va a haber daño? No, el agua va a salir, ¿no? Y después, como la osmolaridad del medio no ha cambiado, el agua va a volver a entrar. Esa es la importancia del ácido hialurónico y de los agreganos. Ahí está. Toda esta línea negra que estamos viendo acá, esta línea grande que vemos acá, este es el ácido hialurónico. Y por su composición permite estabilizar los agreganos que acá está, mira. ¿No? ¿No? Una lipoproteína, ¿no? Y acá se le van las proteínas G, que se le van agrupando, y acá tenemos el queratán sulfato y el condritin sulfato, ¿no? Acá está, mira, una molécula de queratán sulfato y unas moléculas de condritin sulfato. Todo esto se le ha acoplado y ha formado el complejo que vemos acá. Y todo esto tiene una carga eléctrica negativa. Acá tenemos el colágeno. Como puedes apreciar, hay diferentes tipos de colágeno, tipo 2, tipo 6, ¿no? 9, 10, 11, pero el principal, el 80%, es colágeno tipo 2, en la matriz extracelular del cartílago, ¿no? Y dependiendo de la zona que estemos, la zona superficial es la zona más distal, la zona que está en contacto hacia la luz del espacio articular. La zona calcificada es la zona que está en contacto con el periósteo, ¿ya? La zona más proximal. Entonces, mientras más distal, mientras más contacto hacia el espacio articular, las fibras de colágeno están más aplastadas, ¿no?
Y mientras más cercano al hueso, están más alargadas. De manera similar, los condrocitos. Mientras más cercano hacia la zona de estrés, hacia la zona de compresión, están más aplanados. Y más cercano al condroblasto, están más alargados, ¿no? Entonces ahí lo puedes apreciar. Zona superficial, media y profunda. ¿Ya? Pues acá lo vemos que el colágeno también, dependiendo de dónde estemos, más aplanado y más alargado. ¿Ya? 80% colágeno tipo 2, el más importante de todos. Y junto con esto están lo del ácido hialurónico y el agrecano. Y acá está. Esto que vemos acá, colágeno, como una celda, ¿no? Una celda de colágeno, el ácido hialurónico estabilizando los agreganos. Y todo lo que lo rodea es agua. Acá está la celda relajada, llena de agua. Hay una fuerza de compresión, sale el agua, se relaja y entra el agua nuevamente y ahí está. Y ese es el proceso que siempre ocurre, todo el tiempo, ¿no? En un estado relajado, el cartílago se hincha, se compacta. En un estado de estrés, suelta, ¿no? el agua, pero vuelve a entrar por gradiente osmótica. Y esto es un proceso que no requiere energía, o sea, es más que energía que para sintetizar, ¿no? Lo que requiere. Pero si tú desestabilizas esto, si tú tienes procesos catabólicos activos, procesos que sean más, que sobrepasen la capacidad de reparación del cartílago, bueno, ahí sí va a haber problemas, ¿no? Ahí sí va a empezar la osteoartritis. Y eso sí ya va a generar un daño irreversible con el paso del tiempo. Entonces, eso es lo que pasa o lo que puede suceder, ¿no? En esta enfermedad precisamente. A ver, vamos a ver la osteoartritis. Todavía nos queda buen tiempo. De repente sí alcanzamos a acabar. Entonces vamos a ver, la osteoartritis, no sé, como puedes ver en las imágenes, ¿no? Es un proceso degenerativo, crónico, irreversible, ¿no? Puedes ver acá, mira, la clavícula, el húmero, ¿no? Y acá puedes ver que hay cartílago, la articulación acromioclavicular, glenohumeral. Mira, acá puedes ver cartílago y alino, cartílago y alino, ¿no? Acá hay un espacio, acá hay otro espacio, acá está liso, liso, y acá vemos que se está inflamando, ¿no? Que se está estrechando, que se está fisurando, y acá vemos que se ha limitado, se ha reducido y han aparecido un crecimiento óseo. Entonces, ¿qué pasó acá? Vamos a ver. Es una enfermedad inflamatoria crónico-degenerativa irreversible de los seres vertebrados. O sea, con la evolución aparecieron los seres vertebrados, ¿no? Porque hay seres invertebrados también. Pero con la aparición de los seres vertebrados también apareció este tipo de enfermedades. O sea, no solo le da a los humanos, le da a los animales también. Tu gatito, tu perrito también hacen artrosis. ¿Qué crees? Eso le pasa a los animales. A tu perrito, tu gatito, de repente ya no puede subir a la caja de arena porque le duele, ¿no? Está viejito y todo, también se le pasa. O sea, ser veterano caracterizado por una pérdida progresiva de la integridad de la articulación sinovial secundaria, alteraciones entre la síntesis versus degradación de la matriz extracelular cartilaginosa y remodelación ósea, mediante por citocinas, ¿no? Antiguamente le decían solamente artrosis, pensando que solamente eran daño de la articulación puramente dicha, ¿no? Y no, también está afectado el hueso, precisamente. Vamos a ver. ¿Cómo se da esto, no? ¿O a quiénes les da? Bueno, es una enfermedad que nos va a dar a todos, tarde o temprano, algunos más que a otros, ¿no? De repente. Por lo general aparece a partir de la sexta década de vida, aunque a algunos les puede dar antes, de repente, dependiendo de qué actividades hagan, ¿no? O qué factores de riesgo tengan. Hay factores de riesgo modificables y no modificables, ¿no? Típicamente se da a partir de los 65 años o más, la mayoría de pacientes, aunque se ha visto en personas incluso más jóvenes. Por ejemplo, si de repente eres una persona que está en la industria, ¿no? O trabaja de repente en construcción o de repente, ¿no?
trabajos pesados, cargas peso, ¿no? Cargas peso, albañería, etcétera. De repente tienes más riesgo de desarrollar artrosis de columna, ¿no? De rodillas, de columna cervical, ¿no? O de repente eres atleta, de repente, bueno, tú no, ¿no? Pero de repente tu familiar, de repente es futbolista, de repente es tu familiar que es futbolista y está con, hace la pierna, la rodilla, ¿no? Basquetbolista, ¿no? De repente golfista, de repente en la muñeca, en el codo, ¿no? Etcétera. Entonces, puede pasar, ¿no? De repente algún artista por ahí, en la muñeca, en los dedos, qué sé yo, ¿no? En los dedos de la mano, etcétera. Entonces puede darse. En los varones más que las mujeres, aunque esto es relativo, ¿no? Depende mucho de la ocupación, como te digo, ¿ya? Por ejemplo, algunos dicen relativo, porque puede ser, si hablamos, por ejemplo, eh, ama de casa, de repente, en décadas anteriores, de repente ama de casa, eh, hacen artrosis de mano, ¿no? Todo en la casa, o sea, lavar la ropa, barrer, tejer, qué sé yo, o sea, artrosis de mano, fácilmente hacen eso, ¿no? En el campo, artrosis de rodilla, salen a pastear, caminan un montón, o sea, un montón de situaciones pueden darse. Las razas, depende. El tema social, el tema económico puede estar ahí involucrado. La obesidad también, pues, o sea, mayor, no solamente por el tema de cargar más peso por tu propio, por el propio peso corporal que le estás ejerciendo a tu rodilla, a tu cadera, sino también porque mayor peroxidación lipídica, ¿no? Mayor peroxidación lipídica se da y eso causa mayor degradación, mayor activación de justamente peroxidación lipídica y mayor daño de la matriz extracelular cartilaginosa. Y acá está lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, la actividad que haces a diario, la actividad ocupacional, puede jugar un factor de riesgo para de repente algún daño específico que te puede dar una artrosis en algún lado. Por ejemplo, ¿no? Un albañil, un atleta, antiguamente antes de la computadora tenías la mecanografía, ¿no? Artrosis de mano, de muñeca, túnel carpal también, ¿no? El dibujo, la escritura, los deportes de contacto, los deportes, sí, ¿no? Fútbol, etcétera. Cargar, cargar peso, si no tenías tu artrosis de hombro o tu artrosis de columna cervical, estabas con tu bursitis de hombro, tu bursitis calcificante de hombro, ¿no? Todo eso. Y ahora, ¿dónde ocurre generalmente la osteoartritis? ¿Cuáles son los sitios más frecuentes donde se da esto? Rodilla, a ver, ser humano, ¿dónde se da? ¿Qué usa más el ser humano? La mano, ¿no? Los tres sitios, ¿cuáles son del ser humano? A ver, rodilla, cadera y mano. Ya, pero ¿cuáles son? Ahora, esos son los tres principales. ¿Cuál es el principal? Los tres principales son rodilla, cadera y mano. Pero ¿cuál es el principal? ¿Dónde ocurre la artrosis principalmente? ¿La rodilla, la cadera o la mano? ¿La mano? ¿La rodilla o la cadera? ¿Dónde le da artrosis principalmente al ser humano? La mano, ¿no? Al ser humano la artrosis le da principalmente en la mano. Para evitar confusiones voy a decir artrosis, ¿ya? Pero me refiero a osteoartritis, ¿ya? Por si acaso. Al ser humano le da principalmente osteoartritis en mano, seguido de la rodilla y luego la cadera, ¿ya? O sea, no quiere decir que no te da en cualquier otro sitio, sí te puede dar, pero los sitios principales son mano, rodilla y cadera. En prevalencia hablamos, ¿ya? O sea, pero te puede dar en cualquier sitio, ¿ya? Te puede dar en tobillo, te puede dar en hombro, te puede dar, o sea, y cuando digo hombro me refiero, puede dar en la articulación. Mira acá, mira,
Esta es la articulación acromioclavicular. Mira este espacio, ¿lo ves? Esto es normal. Mira acá. Desapareció. ¿Lo ves? Mira, mira. Desapareció, más bien creció acá el hueso, ¿no? Desapareció. Y algo que notarás acá, ¿no? O sea, mira, se deforma, ¿no? Porque esto ya parece otra cosa, ¿no? Parece otra enfermedad. Acá, mira. O sea, date cuenta de algunas características ya de la artrosis. O sea, el espacio de la articulación desaparece y aparece más bien, crece algo, ¿no? Crece como que el hueso creciera, hay un pinzamiento acá, o sea, se estrecha la articulación, crecen pedazos de hueso, ¿no? Acá, mira, y esto duele, ¿ah? O sea, este pinzamiento, este crecimiento duele, horrible. Vamos a ver, factores de riesgo modificables y no modificables, el sexo, la edad, la raza, factores genéticos en general y los modificables, la obesidad, enfermedades sistémicas, por ejemplo, bueno, metabólicas, el síndrome metabólico propiamente dicho, la muscular, ahí puede estar la nutrición, la propia obesidad, sobrepeso, hipotiroidismo, obesidad mineral ósea, la osteoporosis también que se puede acompañar, anomalías articulares previas, por ejemplo, puede ser una persona que haya sufrido una artritis séptica previamente, o sea, una infección de la articulación, que en cuyo caso esto se le conocería como una osteoartritis secundaria. La osteoartritis puede ser primaria, se da, digamos, de manera idiopática, puede ser secundaria cuando hay una enfermedad previa, ¿no? Malformaciones o displasias, defectos de alineación, cuando hay inestabilidad de cadera, por ejemplo, ¿no? Inestabilidad de la estructura articular, meniscopatías, con justamente eso que te digo, desgarro meniscal, por ejemplo, artropatías neuropáticas también, sobrecarga articular, actividad física y laboral, ¿no? Vamos a ver. Osteoartritis de rodilla, por ejemplo, ¿no? Esta aparece a partir de los 40 años, puede aparecer sin dolor de rodilla a veces, común en mujeres, ¿no? A ver, vamos a ver. La, la osteoartritis, por ejemplo, es mucho más común en mujeres cuando pasan de los 45 años, ¿no? O sea, a las mujeres por lo general no les suele dar osteoartritis hasta que pasen de la edad fértil. ¿Por qué? Por las hormonas, ¿no? Justamente las hormonas femeninas les ayudan a mineralizarlos, la matriz ósea, ¿no? Y el también mantener el cartílago en buen estado. Cuando entran en la menopausia, precisamente, entran en riesgo para osteoartritis y osteoporosis, precisamente. Entran en riesgo de esas patologías, eso lo vamos a ver en la tercera unidad. Entonces, por ejemplo, como te decía, puede ser una osteoartritis primaria o idiopática, o puede ser una secundaria cuando hay enfermedades previas. Por ejemplo, vamos a ver, primaria, localizada o generalizada, ¿no? Oligoarticular o poliarticular, erosiva, articulaciones nefalángicas, artritis de rodilla, manos en mujeres obesas, causas de cadera en varones, o postraumática, por ejemplo, el paciente sufrió una luxación de cadera, una luxación de rodilla, ¿no? Una contusión severa, una luxofractura, y después de eso ocurrió una artrosis. No confundir con una pseudoartrosis, por si acaso, pseudoartrosis es otra cosa. Por ejemplo, de repente sufriste una fractura de tibia peroné, ¿ya? Una fractura tibio-peroneal y no consolidó bien y sufriste una pseudoartrosis. Pseudoartrosis significa que la zona de consolidación de la fractura quedó con una zona cartilaginosa, pero eso no es artrosis, es otra cosa, ¿ya? Yo te hablo de la articulación, ¿no? Sufriste una luxofractura, o sea, la zona de la fractura estuvo, por ejemplo, en la zona distal o proximal, cerca de una articulación. Ahí sí, ¿no? Enfermedades metabólicas como la enfermedad de Wilson y Gaucher, una hemocromatosis o cronosis,
La acromegalia, por ejemplo, el síndrome de Marfan, que se acompaña justamente de la acromegalia, la diabetes, el hipotiroidismo y el paratiroidismo. Enfermedades con depósito de minerales como depósito de sulfatita, pirofosfato cálcico, la gota, que vamos a ver en un rato, de Paget y la osteonecrosis. Eso sí podría darse, por ejemplo, una fractura de cadera, ¿ya? Una fractura de cadera, por ejemplo, una fractura de cadera con desplazamiento, ¿no? Donde lastimas, la fractura de cabeza de fémur, corre riesgo de causar necrosis, porque esa zona es muy sensible. Ahí donde está la cabeza, donde está el acetábulo del centro, si lo desplazas, puedes lastimar la arteria femoral y eso puede causar necrosis de la cabeza de fémur. Y eso sí provoca, eso llega a reemplazo de cabeza de cadera, por ejemplo, ¿no? No puede llegar a eso. Enfermedades articulares inflamatorias como la artritis reumatoidea, ¿no? La artritis reumatoidea, ¿por qué? La artritis reumatoidea a través del panus como un tumor causa invasión a una articulación, ¿no? Artropatías, artritis séptica, por supuesto, y la artropatía neuropática. Y según la localización típica, mano, rodilla y cadera, que son los sitios principales, ¿no? También en columna, articulación anterior-clavicular, externo-clavicular, o sea, acá o acá, acá o acá, como te digo. Y la primera articulación, metatarsofalángica. ¿Cuál es la primera articulación metatarsofalángica? ¿Es lo mismo que la podagra? A ver, búsquenlo en el teléfono, ¿no? ¿Será lo mismo? Atípica, articulación metacarpo falángica, carpo, codo, articulación escapulohumeral, tobillo y tarso. O sea, se puede dar, pero no es común. Y acá tenemos los hallazgos radiológicos, ¿no? Lo normal es que obviamente no se vea nada, ¿ya? Dudoso, un estrechamiento o pinzamiento de la interlínea y posible osteofitosis. Leve estrechamiento de la interlínea y osteofitosis. ¿Qué son los osteofitos? Bueno, los osteofitos son esto que vemos acá, ¿no? Lo que llamamos a menudo pico del oro, y es lo que por eso estas fotos que tienen aquí, ¿no? Pico del oro, que se ve esto. Por eso he puesto el orito, ¿no? O sea, ahí está. Pico del oro se le llama. Para que nunca se olviden. ¿Ya? Ahí está, mira. ¿Lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Pico del oro, ¿no? Estrechamiento de la interlínea, moderada osteopitosis, esclerosis leve, posible deformidad. Pero algo importante acá. Puede haber esclerosis, deformidad, pero lo que nunca van a ver es erosión ósea. ¿Ya? Nunca van a ver radiolucidez. O sea, nunca van a ver que se pone negro. ¿Ya? Nunca van a ver erosión ósea, nunca van a ver que el hueso se pone negro. O sea, radiolucidez. Cuando ven blanco, radiopacidad, eso es, ¿no? Calcio, ¿no? Pero cuando ven negro es radiolucidez. Nunca van a ver eso en osteoartritis. Erosión ósea lo van a ver solamente en artritis reumatoidea. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la tercera semana. Y lo van a ver y se van a dar cuenta a qué me refiero. ¿Ya? No se van a olvidar jamás cuando vean la radiografía. Pero nunca lo van a ver en osteoartritis, artrosis, jamás lo van a ver. ¿Ya? Ahora, anatómicamente o fisiopatológicamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, acá es un desbalance entre anabolismo y catabolismo, ¿no? Entre el ente regulador, precisamente. Lo normal es que haya un envejecimiento de la articulación, por supuesto, y se tiene que reparar, pero se pierde ese control aquí, ¿no? Y la primera lesión que se va a ver es la grieta de la articulación hialina. Se va a agrietar y esa grieta va a hacerse cada vez más larga, más grande, más profunda, y se va a romper, y se va a erosionar, y
se va a exponer el hueso subyacente. Y este hueso expuesto se va a inflamar. Y esa inflamación va a provocar que se activen los osteoclastos y se va a resorber el hueso y se van a crear unas zonas elevadas de forma, que son los osteopitos. Y esto se va a hacer cada vez más pronunciado, más exagerado, más doloroso, más molesto y más pronunciado, pues, o sea, más grande y más visible, ¿no? Entonces, todo eso es la enfermedad que se da aquí. Y cada vez la articulación es incapaz, ¿no? de soportar el estrés mecánico que ocurre durante el movimiento. Y el estímulo, el daño es mayor y es mayor, ¿no? Y simplemente el problema es cíclico, es cada vez más, el daño es cada vez es más pronunciado. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Algunos de los mecanismos que se podrían dar, ¿no? Problemas por biomecánica de cadera, acá está lo que te he mencionado, el ángulo el ángulo de Fick, por ejemplo, ¿no? Acá se da un ángulo normal, que vendría a ser un ángulo entre 120 y 135, lo normal es 130 grados, ¿no? El ángulo que está comprendido entre la cabeza y el cuello del fémur, ¿no? Perdón, el eje entre la cabeza y el trocante, ¿no? Mayor, y el eje mayor del fémur, un ángulo de 130 grados, pero si es menor a esto, puede darse un caso de coxavara, ¿no? Donde la rodilla, digamos que está hacia adentro, puede darse un caso de coxa valga, ¿no? Donde la rodilla está pues más hacia afuera, ¿no? Y vamos a tener diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, en el caso de Coxavara, como la cadera pues está con un ángulo menor, la fuerza que se ejerce sobre la cadera es menor a lo normal, mientras que en el caso de la coxavalga, la fuerza es 7 veces mayor, ¿no? Entonces es mucho más los músculos estabilizadores de la cadera tienen que hacer más trabajo para poder normalizar, estabilizar esta cadera. De lo contrario, el desgaste es mucho más rápido. Es casi el doble, ¿no? Es el doble de rápido. Y esta es una posición, por ejemplo, una persona que está en bipedestación. Acá está lo que te decía. Este es tu eje central. Cae una fuerza que es tu cabeza, tus extremidades superiores, tu tronco, y todo este peso se ejerce sobre tu cuello femoral y tus ligamentos tienen que contrarrestar esto a este punto, porque toda esta fuerza se va hasta tu cuello, va hasta tu pie y todo esto es contrarrestado por todo este peso, llega hasta el suelo y es contrarrestado, ¿no? Contrarrestado también por el propio suelo y todo esto cae sobre tu fémur, sobre tu cuello femoral. Todo esto cae acá. Tus ligamentos tienen que ejercer fuerza para estabilizar la pobre cadera. Si tu ángulo de la cadera se altera, tiene que ejercer la fuerza necesaria para estabilizarla. Si estás, por ejemplo, parado en una sola pierna, todo el peso, incluyendo la pierna, se ejerce sobre la cadera, la pierna en la que te estás apoyando. Entonces, todo esto, por ejemplo, puede acelerar el daño de un lado o del otro. Este puede ser un factor de riesgo. Las fuerzas que se ejercen en la cadera son las que vemos acá, sobre la epífisis, ¿no? Acá, lo que vemos. Carga de tensión, ¿no? Se distiende, se distiende, se expande, ¿no? El cartílago hialino, los pobres condrocitos. Carga de compresión, todo hacia el centro. Y carga de cizallamiento, todo es rotado ¿no? Sobre un eje. Estos tres tipos de fuerza pueden lastimar la matriz, la matriz celular, el tejido cartilaginoso, precisamente, ejercen estrés mecánico. Y como te mencionaba, durante las diferentes etapas se va a hinchar primero el cartílago, se dematiza y va a haber una fisura superficial, de repente imperceptible a simple vista, pero conforme va ampliándose esta fisura, se va a ir formando islotes de condrocitos hipertróficos alrededor de las zonas de fisura que van a tratar de contener el problema
Pero si el problema persiste, la fisura va a ir prolongándose y estos condrocitos no van a poder contenerlo y simplemente ya la fisura evoluciona a zonas de erosión donde ya se pierde cartílago y el hueso se expone y simplemente ya empiezan a formar los osteofitos y el espacio articular en esta zona se va perdiendo porque ya no se va a dar esta producción de matriz intracelular y simplemente se va colapsando, ¿no? Y va a entrar en contacto los dos huesos y va a empezar a haber fricción, contacto hueso con hueso, y esto te va a doler, te va a fastidiar, ¿no? Cuando te muevas, cuando trates de hacer actividad física, el periósteo sí duele. El periósteo es sensible al dolor. Y estos osteofitos son zonas de inflamación crónica, son zonas que ya están sensibilizadas, son zonas que producen sustancia P, que van a estimular justamente fibras sensibles al dolor, fibras a alfa, a delta. Entonces te va a molestar, te vas a sentir dolor en esta zona, va a incomodarte, ¿no? Entonces vas a estar constantemente fastidiado, te va a incomodar, el paciente va a sentir dolor epicrítico, no va a sentir dolor instantáneo, inmediato, ¿no? Va a estar ahí constantemente molesto, incómodo. Ahora, ¿quiénes participan acá? Como te decía, hay factores que se encargan de crear la matriz extracelular, factores de regular la respuesta inflamatoria y factores que van a estar creando destruyendo la matriz extracelular. Sobre todo nos interesa estos de acá, los que están con amarillo. ¿Por qué? Vamos a ver. Entre los anabolizantes tenemos el factor de crecimiento derivado de insulina, el IGF, ¿no? O sea, insulin growing factor, ¿no? Tenemos también otros factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformador beta, ¿no? Perdón, factor de crecimiento transformador beta, sí, ¿no? Transforming Growth Factor beta, otro factor de crecimiento en general, y las de acá, ¿no? Que está en inglés, no me acuerdo, las proteínas oligoméricas de matriz de cartílago, ¿no? Eh, bueno, en inglés es lo mismo. Estos son los que se encargan de inducir la formación justamente ayudar a que los condrocitos precisamente creen colágeno, ácido hialurónico, arecanos, ¿no? Para poder crear su matriz extracelular, ¿no? Y de esta manera crear precisamente el cartílago hialino, ¿no? Los utilizan como estímulo precisamente. Y por otro lado, tenemos algunos reguladores que van a controlar la respuesta inflamatoria, ¿no? Moderarla, ¿no? De repente hacerla que sea menos activa o más activa, según el caso. Tenemos, por ejemplo, la interleucina 4, la interleucina 10, y tenemos también el interferón gamma, que como tú recuerdas, el interferón gamma es un activador del macrófago, ¿no? El interferón gamma, por ejemplo, hace que el macrófago virgen, el macrófago inactivo, se convierta en macrófago tipo 1, que es proinflamatorio, precisamente, ¿no? Este sí va a causar respuesta inflamatoria, precisamente, ¿no? Mientras que las otras interleucinas pueden ayudar a controlar la situación. Pero en el catabolizante esto sí nos interesa, porque la familia de las interleucinas y la familia del factor necrosis tumoral al alfa, estos sí son proinflamatorios, estos sí van a causar respuesta inflamatoria, catabolizante y todo lo demás, sobre todo la interleucina 1 beta y el factor necrosis tumoral alfa. Estos sí van a causar precisamente que haya una respuesta inflamatoria múltiple. Van a inducir, por ejemplo, actividad de linfocitos, van a inducir actividad de repente de macrófagos, actividad de otras, van a inducir en algunos tejidos que producen interleucina 6, por ejemplo, van a activar o van a inducir la aparición de radicales libres de oxígeno, van a inducir la perioxidación lipídica, sobre todo en pacientes obesos, y eso va a inducir la mayor actividad de proteinasas, de agreganasas, y eso va a hacer justamente que se degrade más rápido la matriz extracelular del cartílago hialino. Y con eso se va a destruir justamente esa capacidad de mantenerlo hidratado, de mantener el agua dentro para que pueda eh, aguantar la fuerza de estrés mecánico durante la actividad física.
Y de esta manera es que justamente se daña rápidamente el cartílago. Acá tenemos lo que ocurre en la fase, y esto ocurre tanto en la fase precoz como en la fase tardía, sobre todo en el caso de la interleucina 1B, ¿no? Esa es la más importante, al menos aquí. Acá tenemos que en la fase precoz el condrocito normal lo que va a hacer es hipertrofiarse. O sea, el propio condrocito normal va a trabajar de más para controlar el problema, pero a la vez va a contribuir a su propia destrucción. ¿Por qué? Porque el propio condrocito normal, mientras hipertrofia y aumenta la producción de colágeno, de ácido hialurónico, de grecanos, también va a producir interleucina 1 beta. O sea, él solito se va a matar, ¿no? O sea, él solito se va a robar en su propio trabajo, ¿no? Entonces, como puedes apreciar acá, a nivel de la zona dañada, a la zona donde empieza a fisurar y todo, se va a hipertrofiar, ¿no? Y esa hipertrofia con la finalidad, pues, de poder suplir la demanda, ¿no? La demanda de mayor trabajo en esa zona dañada. Y de esta manera va a poder crear más proteoglicano y ácido hialurónico y todo lo demás. Pero si no lo logra, es una solución provisional, ¿no? Finalmente va a morir por proceso de apoptosis, por ejemplo. Y cuando una célula muere por proceso apoptótico, precisamente va a activar, por ejemplo, va a liberar todo el calcio que tiene retenido en su retículo sarcoplásmico, va a activar una serie de caspasas, de metaloproteasas que tiene en su interior, y va a liberar una serie de vesículas que va a ser captado, por ejemplo, por células inmunitarias que están en la matriz celular. ¿Y qué crees que va a provocar eso? Tu sistema inmunitario lo va a detectar y va a decir, acá hay un daño. Y va a provocar una respuesta inmunitaria local. Va a provocar una respuesta inflamatoria, porque va a pensar que hay una noxa y va a provocar destrucción de repente de la propia matriz, ¿no? O sea, va a haber respuesta inflamatoria, van a venir macrófagos, van a venir de repente, pueden venir polimorfos nucleares, pueden venir linfocitos, y pueden contribuir a lastimar la membrana, perdón, la matriz celular que el propio condrocito estaba tratando de reparar, ¿no? Las propias vesículas de la matriz lo capta una célula presentada de antígeno, una célula dendrítica que está por ahí cerca y va a irse a buscar un linfocito y lo va a activar. Y va a reclutar macrófago, los va a activar y van a venir a buscar qué está pasando. Y va a haber pelea, ¿no? O sea, va a causar lesiones. Y acá está. Pero mientras pasa eso, hay que ser optimistas. Mientras pasa eso, como te decía, va a liberar proteoglicanos, colágeno tipo 2, también el 1, el 2A, ¿no? El 3, pero también metaloproteasas de matriz, ¿no? Pero como te decía, ¿no? Mientras ocurre esto, va a haber daño, ¿no? Por otro lado, la activación de las agrecanasas va a contribuir a la degradación progresiva de los agrecanos y finalmente ese ácido hialurónico pierde la capacidad de retener eficientemente al sodio. Y si pierde la capacidad de retener eficientemente el sodio, ¿qué va a pasar? La, la osmolaridad del medio se pierde y entonces la capacidad de retención del agua se pierde. Entonces ya no hay tanta tumefacción del cartílago hialino y por lo tanto es menos hidratado. Por lo tanto, ya no retiene tanta agua y hay mayor daño durante la actividad física. Y se va a fisurar con mayor facilidad. Se va a erosionar con mayor facilidad y por lo tanto el hueso subyacente queda expuesto. Y ahora sí, comienza el daño progresivo, ¿no? Mientras tanto, el pobre condrocito hipertrófico comienza a morir, comienza a liberar sus vesículas, todo lo que tenía dentro, comienza a portarse, ¿no? O se transforma en un fibrocondrocito y comienza a producir ya no colágeno tipo 2, sino colágeno tipo 1, comienza a transformarse en un fibrocartílago, un cartílago cicatrizal. O sea, ya fue, ya no empieza a cicatrizar, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces comienza la resorción ósea y comienzan a darse eh, osteofitos, comienzan a activarse los osteoplastos, un tipo de monocito que está ubicado en el hueso, ¿no?
y comienza a formar justamente unas prominencias óseas que van a invadir ¿no? la zona de cartílago hyaline profundo, y van a, pues, a causar mucho malestar, mucho dolor en el paciente. Y tenemos de un cartílago hyaline, mira, acá está bonito y todo lo que te decía, ¿no? El superficial, el medio y el profundo, y se convierte en esto, pues, ¿no? O sea, lo que estamos viendo, las fisuras, y por acá el hueso que va invadiendo, ¿no? Y acá está lo que te decía, mira, la degradación continua del cartílago va exponiendo el hueso, y mientras tanto, la membrana sinovial se da cuenta de lo que está pasando. Las vesículas y todas las citocinas que estaban por acá liberándose van activando todas las células que están cercanas, incluyendo la membrana sinovial. Y la membrana sinovial manda refuerzos pues, para ver qué está pasando, pero al ocurrir todo esto se liberan las agreganasas, las proteasas, la metanoproteasas, todo se empieza a degradar todo esto. Y al final se pierde la integridad del cartílago y el pobre hueso se empieza a crecer, ¿no? Empieza a liberarse. Perdón, acá está. Y se hipertrofia la sinovia, todo empieza a hacer una desgracia, ¿no? La sinovia se hipertrofia, se engrosa, porque recluta células, obviamente, ¿no? Y el hueso también se hipertrofia justo debajo del cartílago que se erosionó, que se perdió, ¿no? Y acá está. El cartílago degradado, como te digo, estimula todas las células inmunitarias que estén cerca. Y vienen pues las células, los linfocitos, acá están. Han sido reclutados, han venido, han infiltrado la sinovia, han venido, han infiltrado la matriz de repente, han activado a las células por efecto de la proteína morfogénica ósea, han activado y reclutado a los osteoclastos, los han ayudado a madurar y han empezado a causar resorción y formación de estofitos, ¿no? Y se han formado todo esto de acá. Es todo este desbalance lo que ha formado, como te digo, esto de acá, esto que se forma, y que al final esas prominencias óseas que están revestidas de periósteo, sensibles al dolor, generan molestia, malestar en el paciente, ¿no? Sobre todo cuando empieza la actividad. El dolor que siente el paciente en la artritis, en la osteoartritis, es un dolor que se da justamente cuando inicia la actividad física. O sea, el paciente está tranquilo mientras está en reposo. Cuando empieza a moverse, despierta el dolor, ¿no? Y ahí está, ¿no? La que sigue creo que están, no. Y acá están, por ejemplo, ¿no? Algunos de los factores de riesgo o los factores que intervienen que al final dan origen a esta enfermedad, ¿no? Ya después, si hay tiempo, de repente hacemos un repaso más adelante. Nos quedan 7 minutos. Sigue artritis séptica, pero creo que esto ya lo veo con el siguiente grupo. Lo dejamos hasta ahí. Ya con el siguiente grupo hablo de artritis séptica. Ya sería